Bueno, a ver, contame dónde queda Glasgow. Glasgow es una ciudad de Escocia, en Europa, es una ciudad portuaria en el río Clyde, está al oeste de las tierras bajas de Escocia y es famosa porque es una ciudad con una arquitectura muy moderna, pero también tiene aspectos victorianos de la historia europea, con un legado, digamos, de toda la prosperidad de la ciudad, pero también con el legado de los siglos XVIII y XX, debido al comercio, a la construcción de embarcaciones. Es una ciudad portuaria, como decíamos, y la construcción que le ha dado específicamente el desarrollo de las embarcaciones y toda la infraestructura relacionada a este tema. En la actualidad es una ciudad muy cultural, tiene instituciones emblemáticas como la Ópera Escocesa, el Ballet de Escocia, el Teatro Nacional de Escocia, museos muy importantes, un escenario muy enmarcado, digamos, por todo el desarrollo musical, artístico, pero además con todo un desarrollo, digamos, científico, más Ahí está, científico. ¿No? ¿Sabés quién acaba de aterrizar en Buenos Aires y está volviendo a su ciudad natal? No. Y que estuvo en Glasgow. Muy bien. Nuestro amigo Miguel Pedrola, que hace alguna vez lo pusimos al aire aquí, experto en SIDA, y le vamos a preguntar a Miguelito, ¿qué estuviste haciendo en Glasgow? ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal? Muy buenos días para vos, para toda la gente. Me trajiste suerte porque me llegó la valija. ¿Estás en Ezeiza? Trae suerte tu programa porque me llegó la valija, hacía como media hora que no aparecía. ¿Estás allí en la estación de Ezeiza? Todavía no hice la parte de aduana. Bueno, estamos previo a migraciones. Disculpa si digo alguna tontería, pero vengo de más de 14 horas de viaje. No, tener bueno, el jet lag. Escuchando la introducción, bueno, sí, eso es Glasgow y cada 2 años se hace una conferencia que para quienes trabajamos en VIH-Sida es importante, que se llama el HIV de Glasgow, ese sería el nombre de la conferencia, y donde se reúnen más o menos unas 1000 personas que trabajamos en la parte, sobre todo, de investigación en HIV, y bueno, otro año más que tuve la suerte de poder concurrir. ¿Y qué se sabe? ¿Cuáles son los últimos adelantos? Yo creo que es importante primero tener en cuenta de que ya estamos empezando a discutir terminar con el SIDA. Esto no quiere decir terminar con el VIH, pero sí con la epidemia del SIDA o con la enfermedad que produce este virus. Y sobre esto es las discusiones que se tienen desde qué manera llegar a esto. En este momento todos estamos haciendo fuerza, lamentablemente no nos acompañan los gobiernos, pero existe una frase o un eslogan que se llama 90-90-90 y tiene que ver con que queremos que el 90% de las personas que viven con VIH lo sepan, para que el 90% de ellas empiecen tratamiento y para que el 90% de ellas estén con el tratamiento efectivo, quiere decir con el virus que no se pueda detectar, esté tan bajito que no se pueda detectar. ¿Por qué? Porque se ha demostrado ya en otros congresos y en este se vuelve a refrendar de que la persona que vive indetectable no transmite a otra persona el VIH. Desde el tema singular, esto es muy importante para las personas hoy que viven con VIH, el estar tranquilas que si están con una carga viral indetectable no van a transmitir el VIH a otras personas. Y para la visión de salud pública es empezar a entender que si logramos esto y las personas que viven con VIH no transmiten, eso va a bloquear las nuevas infecciones y por lo tanto podríamos llegar al objetivo que tenemos para el año 2030. Cuando estuvimos en contacto por primera vez en este programa hace un par de meses atrás, bueno, nosotros arrancamos en abril, no sé cuándo estuvimos, mayo, junio, ¿a vos te preocupaba el hecho de que se había relajado las prevenciones y que se había elevado la cantidad de jóvenes con HIV porque ya no se cuidaban? ¿Esto sigue siendo así o han tomado conciencia de que por más que esto no te mate, hay que cuidarse? Lamentablemente esto tiene que ver con la falta de
concientización por parte del Estado, el falta de campañas, y lo planteo a todos niveles, nación, municipal, provincia, que no se desarrollan campañas importantes. Por lo general, y lo que venimos viendo, se ha disminuido la compra de preservativos y el poder distribuir preservativos gratuitamente. Y agregado a esto, a que cuando queremos empezar con la educación sexual en las escuelas, se ponen muchas barreras de diferentes organismos, esto hace que sea muy difícil trabajar el tema en algo que en la mayoría de los países ya no se discute, y parece que nosotros hemos vuelto unos 20 o 30 años atrás discutiendo cuestiones como es el preservativo o si la educación sexual en la escuela primaria es efectiva o no. Cuando usted dice 90-90-90, esta simbología así para que el 90% de las personas sepa que puede vivir con una detección viral tan leve que no llegue a contagiar, ¿qué ha cambiado en materia de medicamentos o de atención? El famoso cóctel que se brinda a los enfermos de HIV, digamos, ¿se ha modificado? ¿Hay novedades en cuanto a estos tratamientos? Sí, en el año 96, cuando empezamos a hablar de cóctel, hablábamos de 3 drogas diferentes, pero lamentablemente no se podían poner todas en un mismo comprimido, entonces vos tenías más o menos que una persona estar tomando entre 10 a 20 comprimidos diarios en diferentes horarios. La verdad que sumamente complicado para la adherencia de una persona y los efectos adversos que esto llevaba. Sí, claro. Por suerte esto se fue modificando, y hoy, 2018, tenemos la posibilidad de tener todas esas drogas metidas en un solo comprimido, en una sola toma diaria, y lo que estamos esperando a muy pronto tiempo es tener drogas inyectables, las cuales podrán hacer que uno se coloque una inyección y esté 1 mes o 2 meses sin necesidad de volver a colocarse otra inyección, y esto va a ayudar mucho a lo que es la adherencia en el tratamiento y a su vez a mejorar mucho la calidad de vida de las personas. Y ya hoy en día se toma en Argentina y en Santa Fe, el tratamiento es así con una cápsula sola, digamos, que reúne todas esas medicaciones, o todavía esto está faltando. Usted dijo, bueno, lo inyectable va a llegar próximamente, pero en la actualidad... Argentina, por suerte, ya desde hace varios años está bastante avanzada o liderando bastante en el tema tratamientos, en el sentido de que las personas en forma gratuita por medio del gobierno, ya sea con el anterior gobierno, con este gobierno, se está dando medicación de muy buena calidad, y por ejemplo esta única pastilla es accesible a todas las personas. ¿Y están las obras sociales cubriendo estos tratamientos? Usted sabe, quizás no sea materia específica suya. Sí, lamentablemente yo no estoy en Argentina mucho, sí. Pero me imagino que no habrá cambiado en este último tiempo, y normalmente, más allá que la legislación obliga tanto a las obras sociales prepagas como al Estado a dar el medicamento en forma totalmente gratuita, seguramente algunas obras sociales no lo estén incumpliendo, y lo que sí estamos trabajando desde una ONG la cual estoy liderando acá en Argentina, que se llama AHF, o en inglés es Healthcare Foundation. Es una red de abogados las cuales pueden asesorar a estas personas que no tienen acceso a medicación, y que de esa manera se pueden hacer las acciones legales como para que la puedan obtener. Y usted, que es un hombre permítame decir así, de primer nivel, digamos, en la investigación en esta materia, ¿los estados lo consultan? Porque al principio hablábamos de este relajamiento o de esta falta de compromiso por parte de las políticas de Estado en este o en otros temas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con especialistas de su nivel? Digamos, ¿el Estado lo consulta, lo llama, o se quedan por ahí en posturas endogámicas y cerradas? Muchas veces hasta nos ofrecen los cargos. El problema es que cuando uno
ve que el ministro de Salud dejó de ser ministro y ahora es secretario, y que en este momento en Argentina no tenemos director del Programa Nacional de SIDA, y por sobre todo han disminuido más del 20% el presupuesto en VIH-Sida, eso hace que sea muy difícil de poder hablar desde un lado científico cuando el punto económico es la discusión. Bueno, muy bien, doctor, ya ha recuperado la valija, entonces la tiene consigo. Estoy conmigo, estoy esperando para cuando me digas, paso a aduana. Bueno, no trajiste nada cuando le digan, ¿tiene algo para declarar? Y se acabo de declarar por radio, decís vos. Así es. Ningún celular de Escocia, nada trajiste. No, nada de eso. ¿Algún consejo final que quiera brindar a alguna persona que nos esté escuchando y que quizás está atravesando esta situación? O quizás algún funcionario que tenga que prestar atención a alguna... Sí, yo diría más bien, Gabriela, Miguel, que este tema del SIDA, como otras tantas cosas, hoy en día con el nivel de acceso a la información y a la tecnología que uno tiene, es decir, no haría falta que te vengan a decir tanto desde arriba, sino que el compromiso sería de uno. Yo creo que hay como cierta relajación, laxitud y por qué no irresponsabilidad. Vos decías, se vende menos preservativo, los jóvenes la tienen reclara, siempre se supo lo que era el tradicionalmente llamado forro, preservativo, profiláctico, y si no lo compran es porque no quieren, porque querrán mantener una sexualidad más plena, vaya uno a saber los motivos. Entonces yo me centraría más bien en que tiene que haber, ya los mayores son los mayores, saben lo que tienen que hacer, no solamente por el SIDA, sino por otra enfermedad venérea que pueda venir, ¿no? Pero yo creo que hay un compromiso más bien de cada uno de responsabilizarse, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Como debe ser, y como para tener un poco de polémica, un poco diferente a lo que lo planteaste. Yo creo que el gobierno tiene la obligación de ofrecer gratuitamente el preservativo, porque se sabe que es una vía de acceso a la prevención de otras infecciones. No dije que no, Miguel, no dije que el Estado no lo dé. Acá en la municipalidad, por ejemplo, te ibas a la mesa de entrada y había un dispenser que vos podías servirte un preservativo. Sí, claro, había gente que todavía, viste, por una cuestión cultural, le da vergüenza manotear el preservativo, pero no importa, o sea, el Estado tiene que ofrecerlo. El tema es que si te lo da y no lo usás, ¿viste? El problema es, ahí va yo, Miguel, la responsabilidad de usarlo. El tema es que esto conlleva también a que, por eso planteamos el tema de educación sexual. No es solo tenés obligación de usarlo, sino es entender el por qué es importante el uso del preservativo, porque no solamente va a evitar el VIH-Sida, sino que infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Ahí está, a eso iba yo. Después viene todo el otro tema, del otro debate, que no es motivo de esta conversación, ¿no? Que yo creo que lo que pasa es que hoy un chico, entre ir a comprar un preservativo y comprarse una cerveza, va a elegir comprarse la cerveza. Mira, desde siempre el viejo, cuando el pibe empezó a salir, le decía, tomá, llévate esto, no te haga el pavo, ¿no? Eso ya lo sabemos, los que tenemos la edad que tenés vos, que tengo yo, o un tío o un amigo te diga, tomá, llévate esto, no, porque en aquel tiempo te daba vergüenza ir a comprarlo a la farmacia, ¿no es cierto? Lo que pasa que por ahí, doctor... Lo que pasa que en nuestra época seguramente no había educación sexual, la educación sexual la buscábamos entre los pares, y lamentablemente así terminamos con muchos problemas desde el no saber y desde la conflictividad del tema. Hoy creo que ya con el diagnóstico hecho, tenemos que comenzar a trabajar estos temas, a ser más abiertos por parte del Estado, a posibilitar no solo información, sino educación, porque información todo el mundo tiene, pero eso de llevarlo a la práctica tiene que ver con la educación, y empezar a entender de que el VIH-Sida, como las infecciones de transmisión sexual, no son más que otras de las consecuencias que pueden aparecer cuando las personas tienen relaciones sexuales. Y las relaciones sexuales existen desde que nació el mundo y van a seguir existiendo. Entonces no podemos taparnos los ojos o taparnos las orejas y decir que
que no podemos hacer nada. Es decir, las responsabilidades son compartidas, pero el que tiene una función de Estado, digamos, una función de gestión que tiene que brindar elementos, tiene mayor responsabilidad, digamos, en todos los casos, ¿no es cierto? Como siempre, yo estoy más de acuerdo con las mujeres que con los varones. Pero será posible. Venga, doctora, a visitar. Diría Pito Laña, sos un pollerudo. Miguel, bueno, te dejamos salir de Seiza para que vuelva a tu velado tuerto natal. Allá te está esperando Pito Laña con un asado, seguramente. Pito Laña es Jorge Laña, un amigo que tenemos en común, fue diputado provincial. Sí. No creo. Pero no, mira, yo no sé si Pito Laña te va a pagar un asado, pero que el vino lo va a llevar el Tino Espinosi, ¿o no? Sí, no sé, me parece que lo voy a hacer todo yo y lo invito. Sí, dale buena marca. Un abrazo grande, Miguel, muchísimas gracias. Dale, otro para vos.